El timbre rasgó el silencio a las 5 de la mañana. Mi hermana estaba en el porche, sosteniendo un frágil aviso de desahucio que aún olía a perfume caro. «Tienes 48 horas», anunció con una sonrisa de suficiencia. «Esta casa es nuestra ahora». Lo que ella ignoraba era que esta casa era la pieza maestra en un desmantelamiento corporativo de 100 millones de euros. Y mi primer movimiento se había ejecutado meses atrás. Me llamo Elena Vargas. Tengo 34 años y soy directora de riesgos y cumplimiento en sistemas del Lago Gris. Mi trabajo consiste en ver los patrones que otros pasan por alto. Conectar puntos que parecen estar a kilómetros de distancia y entender la mecánica exacta de cualquier sistema, ya sea una red financiera o una familia, para predecir exactamente dónde se romperá. Y a las 5 de la mañana. Con el mundo todavía envuelto en la niebla gris del amanecer. Mi sistema estaba bajo ataque. El aire en las colinas. Nuestro tranquilo y cuidado barrio residencial en las afueras de Madrid. Estaba cargado de humedad. La niebla se pegaba a los jardines impecables y goteaba de los aleros de las chalets de estilo moderno, amortiguando todo en un manto de silencio. La única luz provenía del débil resplandor amarillento de mi lámpara del porche. Un faro solitario en la oscuridad persistente. Fue en ese falso amanecer cuando sonó el timbre. No un toque educado, sino un chillido agudo e insistente que cortó la quietud como una sirena de alarma. No me sorprendió. Había dormido vestida en el sofá, con una taza de café frío en el suelo a mi lado. Miré por la mirilla. Sus siluetas se recortaban nítidas contra la luz brumosa. Mi hermana menor, Sofía Vargas. Y su prometido, Diego Lorca. Abrí la puerta. El aire húmedo entró de golpe, trayendo el aroma de tierra mojada y el perfume dulzón y empalagoso de Sofía. Ella estaba impecable incluso a esa hora intempestiva. El cabello rubio recogido en una coleta perfecta. La ropa deportiva de marca parecía hecha a medida para ella. A su lado, Diego era una columna silenciosa de ambición corporativa. Vestido con un jersey de media cremallera impecable. La expresión una máscara cuidadosamente neutra. Era gerente de finanzas en Capital Halcón. Un hombre que hablaba en hojas de cálculo y veía el mundo en activos y pasivos. En ese momento, yo era un pasivo. En la mano manicura de Sofía había una hoja impresa torcida de una plantilla online. Aviso de desahucio. Las letras en negrita. Impersonales. Lo proclamaban. Buenos días, hermanita, canturreó Sofía. Con una voz demasiado alegre. Demasiado ensayada. Me empujó el papel hacia el pecho. Tienes 48 horas para recoger tus cosas. Esta casa es nuestra hora. No cogí el papel. Dejé que flotara en el espacio entre nosotras. Mis ojos se clavaron en los suyos detrás de la sonrisa forzada. Podía ver el nerviosismo parpadeando en su mirada. Esto era un movimiento de Diego. Pero ella era la mensajera elegida. La daga familiar destinada a dar el primer corte. ¿Nuestra?, repetí, con voz baja y firme. No llevaba el shock que esperaban. Era plana. Analítica. Diego dio un paso adelante. La mano posada en el hombro de Sofía de forma posesiva. Levantó un segundo documento. Una cesión de derechos hereditarios. Todo es legal. Elena. Acabamos de registrarlo. Tu nombre no figura en la escritura original. Solo el de la tía Isabel. Hablamos con la tía abuela Rosa. Era la siguiente en la línea sucesoria y estuvo encantada de ceder sus derechos a Sofía a la familia. La palabra, familia, sonó como un insulto en sus labios. Tomé la cesión de su mano. El papel se sentía barato. Endeble. Mis ojos, entrenados para diseccionar contratos de cientos de millones, recorrieron la página en segundos.
Absorbí los detalles con fría precisión, la descripción de la finca. Los nombres de cedente y cesionario. Y, lo más importante, el sello del notario. Estaba borroso. La tinta ligeramente emborronada. Como si se hubiera aplicado con prisa. La fecha era de hoy. Pero la hora junto a la firma del notario marcaba las 6:32. Eran las 5:03. Un pequeño error crítico. Una imposibilidad. Un fallo procesal. Mi mente lo archivó bajo la etiqueta, palanca. Sofía interpretó mi silencio como derrota. Su sonrisa se ensanchó. Perdió el borde nervioso y ganó un brillo cruel y triunfal. Solo recoge lo esencial. Elena. No te preocupes por los muebles. Diego y yo los vamos a cambiar todos. Los de la mudanza llegarán mañana por la tarde para vaciarlo todo. Doblé la cesión por la mitad. El sonido seco cortó el silencio matutino. Miré del rostro triunfante de Sofía al impasible de Diego. Pensaban que esto era por una casa. Un bien dejado en un testamento enrevesado por nuestra excéntrica tía Isabel. Lo veían como el movimiento final ganador en una riña familiar mezquina. Se equivocaban. Esto no era el movimiento final. Era una apertura torpe y desesperada en un juego mucho más grande y peligroso. Como si fuera una señal. Mi móvil vibró sobre la mesa de la entrada. La pantalla iluminó la penumbra. No necesitaba mirarlo para saber de quién era. Lo esperaba. Las piezas encajaron con la certeza helada de un cerrojo que se cierra. El correo de las 3:12 de Carlos Brea. Director financiero de Sistemas del Lago Gris. El asunto de 2 palabras, sala de crisis. El cuerpo. Igual de breve, 8:30. Mi despacho. Obligatorio. Todo quedó claro. El informe que debía presentar al comité de auditoría en 2 días. El informe que detallaba un sofisticado esquema de fraude multimillonario con sociedades pantalla y flujos de proveedores disfrazados. Un esquema que, tras semanas desenredando asientos encriptados y cuentas offshore, había rastreado directamente hasta un alto ejecutivo de Capital Halcón. Y sabía con absoluta certeza que la red de corrupción no terminaba ahí. Se extendía hasta el despacho de caoba pulida de nuestro director financiero, Carlos Brea. No podían despedirme. Mi contrato era blindado y mi reputación de integridad era mi escudo. No podían desacreditar mis datos. Estaban meticulosamente documentados y respaldados por registros inmutables. Así que recurrieron a un ataque más burdo y personal. No solo intentaban quitarme la casa. Intentaban destrozar mi vida. Enterrarme en una crisis personal tan profunda que me viera obligada a pedir una baja de emergencia. Me necesitaban fuera de la oficina. Lejos de esa presentación. El tiempo suficiente para destruir las pruebas y enterrar el informe para siempre. El plazo de 48 horas no era sobre mudanzas y muebles. Era la ventana exacta que necesitaban para desmantelar mi carrera y borrar sus delitos. Esta casa. La casa de mi tía. El único hogar verdadero que había conocido. No era más que una distracción estratégica. Un sacrificio. Levanté la mirada del papel sin valor que tenía en la mano y miré a los ojos de mi hermana. La sonrisa triunfal seguía allí. Pero flaqueó ligeramente bajo mi mirada calmada e inquebrantable. La expresión neutra de Diego se tensó. Un destello de incertidumbre en sus ojos. Habían esperado lágrimas. Gritos. Una súplica desesperada. No habían esperado este silencio inquietante. Esta ausencia total de miedo. Ellos veían a una mujer siendo desalojada. Yo veía a 2 aficionados que acababan de mostrar toda su mano. Permití que una sonrisa fina y fría rozara mis labios. Extendí la mano. No en rendición. Sino como si cerrara un trato. Sofía se encogió. Pero yo simplemente metí la cesión doblada en el bolsillo de su chaqueta cara.
Tienes 48 horas, dije. Con voz apenas un susurro. Cada palabra estaba cargada con la claridad afilada del hielo que se rompe. Es correcto. Pero no como pensáis. Sin decir más. Di un paso atrás y cerré la sólida puerta de roble. El cerrojo chasqueó con un sonido pesado y definitivo. La débil luz amarilla del porche se apagó, sumiendo la entrada de nuevo en sombras. ¿Fuera? Sofía y Diego permanecían en la niebla del amanecer, sosteniendo un ultimátum sin valor. Dentro. Yo ya estaba en guerra. El reloj avanzaba. Su reloj había sido una amenaza. El mío era ahora un arma. Cada segundo. Cada minuto de esas 48 horas me pertenecía. El silencio que siguió al chasquido del cerrojo fue profundo. Era la casa acomodándose de nuevo en sí misma. Su respiración tranquila. Un consuelo familiar. Esta casa no era solo madera y yeso para mí. Era un ancla. Era la última pieza tangible de una vida antes de que se rompiera. La cesión que Diego había blandido era un documento legal. Pero el testamento de la tía Isabel era una obra de ficción caótica. Ella era una mujer que trataba los papeles legales como un diario personal. Garabateando notas en los márgenes. Añadiendo cláusulas con tintas de colores diferentes y grapando codicilos escritos en servilletas de cóctel en la parte de atrás. Su abogado lo había llamado una vez, una pesadilla testamentaria. Durante años fue solo una anécdota divertida familiar. Ahora, ese caos era la fisura por la que intentaban colarse. Después de que papá falleciera y mamá decidiera empezar una nueva vida al otro lado del país. Esta casa era lo único que quedaba. Yo tenía 25 años. Empezaba mi carrera. Pero me quedé. Pagué el IBI cada año. Los recibos cancelados archivados ordenadamente en una caja en el estudio. Cuando el viejo tejado de pizarra empezó a perder tejas como hojas muertas. Pagué uno nuevo. La garantía con mi nombre guardada en la misma caja. Cuando las tuberías galvanizadas finalmente cedieron e inundaron el sótano. Supervisé la sustitución por cobre moderno. Las facturas de los fontaneros todas a nombre de la señora Elena Vargas. Esta casa estaba a nombre de la tía Isabel en el papel. Pero era mía en sudor. En sacrificio y en cada recibo meticulosamente guardado. Entonces, 6 meses atrás. Sofía regresó. No volvió derrotada como algunos cuando la gran ciudad los mastica. Volvió en triunfo. Una influencer de estilo de vida autoproclamada con un ejército de seguidores online y un nuevo prometido a cuestas. Diego Lorca. Era guapo de una forma genérica aprobada por los consejos de administración. Y se movía con la confianza depredadora de un hombre al que nunca le habían cerrado una puerta en la cara. Hablaba el lenguaje de las compras apalancadas y las adquisiciones hostiles. Y cuando miraba mi tranquila vida en el barrio, podía verlo calculando mentalmente su depreciación. Su llegada cambió la atmósfera de la casa. Sofía la llenó de luces de anillo y el parloteo constante de sus grabaciones de contenido. Diego era más callado. Más observador. La primera alarma real sonó durante la cena del mes pasado. Estábamos en la terraza. El aire cargado del aroma de jazmín y carne a la parrilla. Diego, girando una copa de Cabernet caro, se inclinó hacia adelante con una mirada de interés profesional casual. Elena, quería preguntarte, empezó. Con un tono desarmante de amistad. Estás en cumplimiento. Me he topado con un término en algunos contratos de fusiones y adquisiciones más agresivos últimamente. Una cláusula de exposición inversa. ¿Qué es exactamente? Me congelé una fracción de segundo. El tenedor suspendido sobre el plato. Era un término oscuro. Altamente especializado. Una maniobra corporativa defensiva que había estado desarrollando en teoría. Una forma de que una empresa se protegiera de presiones externas sobre sus empleados penalizando financieramente la fuente de esa presión.
No era algo que un gerente de finanzas de una firma como esa encontrara por casualidad. Era una prueba. Un reconocimiento. Le di una sonrisa plácida y una risa pequeña. Oh. Eso es solo teoría seca de alto nivel. Aburridísimo. Básicamente. Es jerga legal para asegurarte de que todas las piezas estén en su sitio antes de un gran acuerdo. ¿Quién quiere más ensalada? Cambie de tema. Pero vi el destello en sus ojos. Sabía que yo sabía. La segunda alarma fue un mensaje de Sofía enviado tarde una noche después de una discusión menor sobre las facturas de suministros que subían. Brilló en la pantalla de mi móvil a las 2 de la madrugada. Una fría declaración de guerra en azul. ¿No lo entiendes? Elena. Tú solo eres una empleada. Diego y yo somos dueños. Esa es la diferencia. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Empleada. Dueña. En su mundo, esa era la única distinción que importaba. Mis años pagando las facturas. Arreglando las tuberías rotas. Tratando esta casa como un hogar. Todo se reducía al estatus de inquilina a largo plazo. En ese momento supe que no solo estaban de visita. Planeaban una toma de control y sabía que no se detendría en la casa. Fue entonces cuando hice mis propios movimientos en silencio. En segundo plano. Dejé de ser hermana y cuidadora y me convertí en lo que soy, una analista de riesgos. Lo primero que hice fue contratar a Andrés Pineda. Era el abogado inmobiliario más afilado y discreto de Madrid. Me reuní con él en una cafetería lejos del barrio y lo retuve como asesor en la sombra. No debía tener contacto directo con ellos. Pero sus consejos guiarían cada paso mío. Siguiendo su recomendación. Pasé una tarde en la notaría, no la que ellos usaron, sino una profesional meticulosa y formal en el centro. Firmé un acta de posesión. Un documento legal que atestiguaba bajo pena de perjurio que había estado en posesión continua, abierta y exclusiva de la propiedad durante años. Detallé la cronología de mi residencia y adjunté copias de una docena de recibos clave: el tejado, el IBI, la fontanería. Andrés luego lo presentó en el registro de la propiedad junto con una nota de interés. Era una bengala digital. Una advertencia a cualquier compañía de títulos de que había una reclamación concurrente sobre la propiedad. No les impediría registrar una cesión falsa, pero garantizaría que se marcara, creando un registro público permanente de disputa. Era mi primer cable trampa. Mientras fortificaba mi posición en casa, la situación en el trabajo escalaba. Estaba inmersa en una auditoría trimestral de nuestros principales contratos de proveedores cuando encontré una anomalía en un acuerdo de procesamiento de datos de 210 millones con un proveedor llamado Citrina Analytics. Los pagos no iban a una cuenta corporativa única. Se dividían, con un pequeño porcentaje desviado a través de una serie compleja de sociedades pantalla antes de aterrizar en una cuenta gestionada por una firma de capital tercero. El rastro del dinero estaba expertamente oculto, diseñado para parecer pagos subsidiarios estándar. Pero mi software, diseñado para detectar precisamente este tipo de ofuscación estructurada, se encendió. Me llevó otra semana de noches sin dormir rastreando direcciones IP y cruzando papeles de constitución para encontrar los nombres detrás de la sociedad pantalla principal, Gridliar. Uno de los firmantes era un asociado junior que reportaba directamente a Carlos Brea, la firma de capital que gestionaba la cuenta final. El empleador de Diego Lorca. De repente, los dos frentes de mi vida, el personal y el profesional, se fusionaron en una imagen única y aterradora. La pregunta de la cena sobre la cláusula de exposición inversa no era solo una prueba. Diego sondeaba mis defensas porque sabía que un ataque se acercaba. El mensaje nocturno de Sofía no era solo un momento de crueldad fraternal. Era una declaración de intenciones alimentada por Diego y, por extensión, sus aliados en sistemas del lago gris. Lo junté con la lógica fría y nauseabunda de un informe de cumplimiento.
Si de repente me quedaba sin hogar. Envuelta en una batalla legal feroz con mi propia familia. Estaría emocionalmente comprometida. Estaría distraída. Casi con certeza necesitaría una baja para resolver el lío. Y en mi ausencia, mi informe de auditoría nunca vería la luz. Las pruebas que había compilado con tanto esfuerzo serían borradas de los servidores. Los registros alterados y toda la investigación cerrada por el mismo hombre que incriminaba, Carlos Brea. Mi hogar no era el premio. Era el cebo. Era el movimiento de apertura diseñado para sacar a mi reina del tablero para que pudieran acorralar a mi rey. No solo intentaban robar una casa. Intentaban usarla como palanca para apartarme de mi trabajo de toda la vida y permitir un fraude corporativo masivo. De pie en la tranquila entrada. La inútil cesión que Sofía me había dado todavía en el bolsillo. Sentí una ira lenta y fría reemplazar la sorpresa inicial. Me habían subestimado. Veían a Elena Vargas. La hermana callada. La empleada ejemplar. Habían olvidado que toda mi carrera se había construido viendo el ataque antes de que llegara y convirtiendo la agresividad del oponente en su propia perdición. Esta casa estaba destinada a ser mi prisión. En cambio, yo la convertiría en su trampa. En el momento en que la puerta se cerró, la casa se transformó de hogar en centro de mando. La emoción era un pasivo que no podía permitirme. El pánico era un lujo reservado para quienes no estaban en guerra. Me moví con la economía fría y deliberada de un cirujano que dispone sus instrumentos antes de la primera incisión. Mi objetivo ya no era defender. Era desmantelar. Primero, las pruebas. Fui a la cocina. La cesión aún en el bolsillo. La coloqué sobre la encimera de granito frío bajo la luz implacable de los focos. Con el móvil tomé una serie de fotos de alta resolución desde múltiples ángulos. Acerqué el sello del notario. Capturando la tinta emborronada y la hora imposible, 6:32. Documenté el bloque de firmas. Notando la ausencia de cualquier casilla marcada o declaración escrita confirmando que la identidad del firmante se había verificado con DNI o pasaporte. Un pequeño pero a menudo crítico requisito procesal. Para un profano era un documento legal. Para mí era una falsificación. Y torpe además. Todo el documento gritaba prisa y arrogancia. Con las imágenes seguras en una carpeta en la nube accesible solo por mí. Redacté un nuevo correo. El destinatario era Andrés Pineda. El asunto, consulta urgente título. Propiedad Valle Sereno. El cuerpo. Aún más breve, Andrés. Adjunto imágenes de cesión presentada a las 5:03 esta mañana. Fíjate en el sello notarial y la hora. Sospecho coacción y fallo procesal. Inicia búsqueda completa de cadena de título inmediatamente. Busca especialmente escrituras salvajes o intereses no registrados en los últimos 5 años. Necesito conocer cada transacción. ¿Válida o no? Que haya tocado esta propiedad. Envía el informe preliminar en cuanto lo tengas. ¿Elena? Pulsé enviar. Esa fue la primera pieza movida en el tablero legal. Andrés era mi alfil. Capaz de moverse en diagonal por el tablero de formas que ellos no anticiparían. Una escritura salvaje es una escritura registrada fuera de la cadena de título de la propiedad. Encontrar una es como descubrir un túnel secreto sin mapear que lleva directo a tu fortaleza. Tenía la sensación de que Diego y Carlos no eran los primeros en intentar explotar el papeleo caótico de la tía Isabel. A continuación. El frente corporativo. Mi plazo de 48 horas era una ficción. Pero la amenaza a mi investigación en sistemas del lago gris era muy real. Encendí mi portátil de trabajo. La VPN segura me conectó a la red interna de la empresa. Navegué hasta la carpeta encriptada que contenía mi informe final de auditoría. Un documento de 120 páginas completo con diagramas de flujo, datos transaccionales y un resumen ejecutivo meticulosamente redactado que no dejaba lugar a ambigüedad sobre la culpabilidad de Carlos Brea.
Adjunté todo el archivo a un nuevo correo. Los destinatarios eran los 5 miembros del Consejo de Administración de Sistemas del Lago Gris, dirigidos a sus cuentas privadas no corporativas. Luego activé el protocolo de bloqueo temporal. Era una función del sistema de comunicación segura que yo misma había impulsado, diseñada para situaciones exactamente como esta. Configuré los parámetros de liberación para el viernes por la mañana a las 9:30. 30 minutos después de que expirara su plazo de 48 horas. Hasta ese momento preciso, el correo existiría solo como un paquete de datos encriptado e inaccesible en el servidor. No podría ser retirado, borrado ni alterado ni siquiera por un administrador del sistema. Si conseguían bloquearme del sistema, si me eliminaban físicamente de la ecuación, el interruptor del hombre muerto seguiría activándose. La bomba seguiría explotando. Añadí otra capa de seguro. Entré en el backend administrativo del sistema de pagos a proveedores, un lugar al que muy pocos empleados tenían acceso. Escribí un script simple pero efectivo, un disparador de auditoría ligado a Citrina Analytics y cualquiera de sus sociedades pantalla conocidas. La regla era absoluta: cualquier solicitud de transacción saliente que superara los 5 millones de euros o cualquier serie de transacciones al mismo destino que sumara esa cantidad en un periodo de 24 horas se congelaría automáticamente. Al mismo tiempo, una alerta con los detalles de la transacción, el usuario iniciador y la marca de tiempo se enviaría directamente a los móviles personales de todo el comité de auditoría. La vía de escape de Carlos era mover el dinero para limpiar sus huellas. Yo acababa de colocar un campo de minas digital en su camino de salida. Ahora, la guerra psicológica. Ellos creían que me tenían acorralada, que estaría frenéticamente empaquetando cajas y llamando a abogados presa del pánico. Necesitaba reforzar esa creencia. Cogí el móvil y envié un mensaje a Sofía: vale. Ganáis. No merece la pena pelear por esto con la familia. Necesitaré las 48 horas. Estaré fuera y las llaves listas para vosotros antes de las 9 de la mañana del viernes. Añadí un emoji de corazón roto al final para el efecto. Era un acto calculado de sumisión diseñado para que bajaran la guardia. Que pensaran que me habían roto. Que celebraran su victoria. La complacencia los volvería descuidados. Mientras esperaba la inevitable respuesta jactanciosa, hice otra llamada. Esta fue a la comunidad de propietarios de las colinas. Conseguí el directorio automatizado y marqué el número de la oficina de gestión. Contestó una mujer alegre llamada Beatriz. Buenos días. Elena, dijo. Siempre hemos estado en buenos términos con la comunidad. Siempre pago las cuotas puntualmente. Siempre mantengo el jardín impecable. ¿En qué puedo ayudarte tan temprano? Hola. Beatriz. Una pregunta rápida sobre las normas. Estoy haciendo planificación patrimonial y revisaba los estatutos. ¿Podrías confirmarme el artículo 14? Apartado B. El que se refiere a las transmisiones de título. Oí el ruido de papeles. Luego el tecleo de un teclado. Ah. Sí. Artículo 14b. Veamos. Establece que ninguna transmisión de título o cesión de propiedad dentro de la Comunidad de las Colinas se considera válida si existen gravámenes pendientes o disputas no resueltas relacionadas con el IBI o mantenimiento estructural que hayan sido formalmente anotadas en los registros de la comunidad. ¿Y puedes confirmar que mi propiedad tiene 2 de esas disputas registradas? Pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. Sí. Aquí las veo. Una es la disputa en curso con el ayuntamiento por la recalificación del IBI del año pasado. Y la otra es el permiso de tejado no cerrado de tu sustitución de hace 2 años. El contratista nunca presentó el informe final de inspección. Gracias. Beatriz. Eso es todo lo que necesitaba saber. Colgué. La cesión no solo era fraudulenta. Era completamente inválida. Las normas de la comunidad prevalecían sobre la cesión.
No podían tomar posesión legal de la casa. Aunque la cesión hubiera sido legítima. Esta era mi torre. Una pieza defensiva poderosa que ni siquiera sabían que estaba en el tablero. Mi paso preparatorio final fue abrir mi carpeta legal y sacar un documento que Andrés había redactado para mí semanas atrás. Por si acaso. Era un anuncio de litispendencia. Una vez presentado en el registro, serviría como aviso público de que la propiedad era objeto de litigio en curso. Efectivamente congelaría el título, haciendo imposible vender, refinanciar o usarla como garantía. Era mi opción nuclear. No la presentaría todavía. Eso mostraría mi mano demasiado pronto. Pero el borrador estaba listo. Mi firma estaba en él y estaba adjunto a un correo en la carpeta de borradores, dirigido a la oficina del registrador. Solo tenía que pulsar enviar. Era mi jaque mate. Retenido en reserva. Con todas las medidas defensivas y ofensivas en su lugar en el frente doméstico. Volví toda mi atención a la oficina. Abrí mi calendario corporativo y creé una nueva invitación a reunión. La hora era las 8:30 de hoy. Dentro de una hora. La misma que la reunión de crisis de Carlos. Que ahora sabía que era una trampa diseñada para que yo entrara desprevenida y emocionalmente destrozada. Titulé mi reunión, Briefing urgente de cumplimiento para todo el equipo. Hice la asistencia obligatoria para todo mi departamento y para los jefes de legal y finanzas. También invité a Mercedes Chow, la consejera general de la empresa y presidenta del comité de auditoría. El asunto de mi reunión era un desafío directo. Un misil dirigido al corazón de su conspiración, protocolos de residencia de datos. Nuevas directrices para enmascaramiento de partes relacionadas. Era lenguaje corporativo. Pero ¿para quiénes importaban? El mensaje era claro. Enmascaramiento de partes relacionadas era el término que usaría para describir exactamente lo que Carlos y Diego estaban haciendo. Usando familiares y relaciones personales para disfrazar conflictos de interés y transacciones fraudulentas. Habían planeado emboscarme. En cambio, yo estaba preparando mi propia emboscada en el único lugar donde tenía todo el poder, la sala de juntas corporativa. Pensaban que mi atención estaría en empaquetar cajas y salvar mi casa. Creían que su reloj de 48 horas marcaba el final de mi vida. Se equivocaban. El reloj se había reiniciado y cada segundo que pasaba ahora me pertenecía. La sala de juntas en la planta 40 de la Torre Lago Gris era territorio de Carlos Brea. Todo cristal. Acero y cuero negro. Una jaula estéril suspendida en el cielo sobre Madrid. El aire estaba enfriado a una incómoda temperatura de 16 grados. Un clásico movimiento de poder diseñado para mantener a los asistentes alerta y tensos. La larga mesa de obsidiana reflejaba el duro resplandor blanco de la iluminación LED empotrada en el techo, haciendo que pareciera menos una sala de reuniones y más un quirófano. A las 8:30 en punto entré. No me molesté con el café y los pasteles dispuestos en la credenza. Mi combustible era una resolución fría y clara. Carlos ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Posición de autoridad indiscutible. Llevaba una camisa blanca impecable y una sonrisa a la vez condescendiente y depredadora. A su derecha estaba Mercedes Chow, la consejera general de sistemas del Lago Gris. El rostro una máscara cuidadosamente compuesta de neutralidad legal. El bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas de cuero. Unos cuantos vicepresidentes más de finanzas y legal estaban repartidos alrededor de la mesa. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y aprensión. En la enorme pantalla 8K que dominaba la pared del fondo. El rostro de Alberto Finch, presidente del comité de auditoría. Observaba desde su despacho en casa en Barcelona. Una presencia severa y desincorporada. Todos estaban allí para la sala de crisis de Carlos. Estaban allí para presenciar mi ejecución pública. Esperaban que estuviera desaliñada. Angustiada. Quizá ni siquiera apareciera. En cambio, estaba compuesta.
El portátil en la mano. El rostro sin delatar nada. Elena, empezó Carlos. Con voz suave como piedra pulida. Me alegro de que hayas podido venir. Confío en que recibiste mi correo. Tenemos asuntos urgentes que discutir sobre las auditorías de proveedores del cuarto trimestre. No me senté. Caminé hasta la cabecera de la mesa opuesta a él y conecté mi portátil al hub de presentación. La pantalla parpadeó y mi escritorio. Un fondo gris liso. Apareció en la pared, reemplazando el rostro de Alberto por un momento antes de redimensionarlo a una ventana en la esquina. Gracias. Carlos, dije. Mi voz uniforme y ligeramente amplificada por los micrófonos sensibles de la sala. Agradezco que todos os hayáis unido a mi briefing urgente de cumplimiento. Estoy segura de que vuestra reunión puede esperar. Esto no. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Carlos se tensó en una línea fina y dura. El bolígrafo de Mercedes Chow se detuvo. Mi presentación se titula Riesgo operativo y enredos con terceros, ¿anuncié? Pasando a la primera diapositiva. Empecemos. Durante los siguientes 10 minutos fui la viva imagen de una directora de riesgos y cumplimiento. Hablé en un tono monótono, calmado y medido. Mi lenguaje preciso y cargado con la jerga seca de mi profesión. Describí el acuerdo con Citrina Analytics, nuestro principal socio de procesamiento de datos. Mostré los calendarios de pagos, los acuerdos de nivel de servicio, los protocolos de transferencia de datos. Era deliberadamente, dolorosamente aburrido. Estaba construyendo la base ladrillo a ladrillo meticuloso. En la diapositiva 12 continué. Como pueden ver, el protocolo de enlace API estándar entre nuestros servidores y los de Citrina es el procedimiento habitual. Sin embargo, una auditoría profunda reveló una llamada API secundaria no documentada establecida hace 3 trimestres. Pasé. La diapositiva 13 mostraba 2 columnas de código. Un flujo de datos oculto resaltado en rojo. Esta API establece una conexión persistente con una firma financiera tercera. Una firma llamada Capital Halcón. Dejé que el nombre flotara en el aire gélido. La expresión de Carlos no cambió. Pero vi un músculo saltar en su mandíbula. Y eso nos lleva a la diapositiva 14. La pantalla cambió a un diagrama de flujo. Era un esquema limpio y brutal. En la parte superior estaba Sistemas del Lago Gris. Una flecha etiquetada 118M apuntaba a Citrina Analytics. Pero desde Citrina, una flecha más pequeña se ramificaba hacia una caja etiquetada Riliar SL. Desde allí, los rastros del dinero serpenteaban a través de 2 cajas anónimas más antes de terminar en una caja final en la parte inferior, cuentas de Capital Halcón. Como pueden ver, dije, usando un puntero láser para trazar el flujo del dinero. Aproximadamente el 7% de nuestros pagos a Citrina no se utiliza para procesamiento de datos. Se desvían, disfrazados como honorarios de consultoría, a través de una serie de sociedades pantalla. El destino final es una cuenta gestionada por Capital Halcón, el empleador del señor Diego Lorca. La sala quedó en silencio. Hice una pausa, dejando que la implicación de un esquema de fraude de 100 millones se hundiera. Había presentado el delito. Ahora era momento de presentar el motivo del ataque contra mí. Tomé aire y aparté la mirada de la pantalla, estableciendo contacto visual con cada persona de la sala antes de que mi mirada se posara en Carlos. Esta mañana a las 5. Se intentó desalojarme de forma forzada e ilegal de mi hogar. Fue un movimiento diseñado para neutralizarme antes de que pudiera presentar estos hallazgos. Lo que me lleva a un anexo inusual a esta presentación. También hay una casa involucrada. El cambio de tema fue un shock físico en la sala. Un abogado tosió. Mercedes Shaw finalmente levantó la mirada de su blog. Sus ojos se entrecerraron con agudo enfoque analítico. Pasé la diapositiva.
El intrincado diagrama de flujo de fraude corporativo desapareció, reemplazado por la fotografía de alta resolución de la cesión. El papel barato. La impresión torcida. El sello emborronado. Era una intrusión chocante y fea en este mundo de superficies pulidas y acuerdos de miles de millones. Acerqué el bloque de firma del notario. La marca de tiempo 6:32 ahora llenaba la pantalla de 85 pulgadas. Este documento se me presentó como justificación legal para mi desahucio, declaré. Luego dirigí mi atención directamente a la consejera general. Mercedes. Una pregunta legal para ti. Como sabes, todas las notarías certificadas en la Comunidad de Madrid están legalmente impedidas de operar antes de las 9 de la mañana. ¿Cómo entonces un documento como este recibiría un sello legítimo a las 6:32? Mercedes no respondió. Su rostro era una pizarra perfectamente ilegible. Pero yo había puesto la pregunta a la máxima autoridad legal de la empresa. La granada estaba sobre la mesa. El rostro de Carlos era ahora una máscara de furia apenas controlada. Esto es un ultraje, espetó. Con voz peligrosamente baja. Esta es una reunión corporativa. No un escenario para tus disputas domésticas. Elena. Estamos hablando de activos de la empresa. No de tu drama inmobiliario personal. Estoy de acuerdo, dije con calma. Pasando a la siguiente imagen. La cesión fue reemplazada por una captura de pantalla de un registro del sistema. Su texto blanco sobre fondo negro. Hablemos de activos de la empresa. Este es el registro de actividad del servidor secundario de auditoría capturado a las 2:41 de esta mañana. Justo aquí, mi puntero láser circuló una sola línea de código, comando borrar registros de trazas. Flujo de proveedor objetivo, Citrina Analytics. ID usuario, asistente CFO. ID seguro. A las 2:41. Menos de 3 horas antes de que mi hermana llegara a mi puerta. Se emitió un comando desde la cuenta segura de tu propia asistente ejecutiva. Carlos. Para borrar precisamente los rastros de auditoría que me llevaron a la conexión con Halcón. Un intento torpe de cubrir tus huellas. Iniciado en plena noche. Coordinado con un ataque personal para asegurarse de que yo no estuviera aquí para verlo. Usaste a mi familia para crear una pantalla de humo para tu fraude. El silencio que siguió fue absoluto. La acusación ya no era una inferencia. Era un hecho documentado mostrado en los registros inalterables de la propia empresa. Entonces una voz amplificada y ligeramente distorsionada por los altavoces retumbó en la sala. Era Alberto Finch desde su ventana en la pantalla. He visto suficiente, dijo. El rostro sombrío. Necesitamos una revisión independiente inmediata de todo este asunto. Efectiva inmediatamente. Quiero que se congelen todos los flujos de pagos relacionados con Citrina Analytics y sus partes asociadas. Eso es una línea de proveedor de 118 millones. Congelada. Mercedes. Quiero que contrates asesoría externa antes del mediodía de hoy. Kestrel. Nadie de nuestro equipo interno toca esto. Estamos lanzando una auditoría especial efectiva ahora. El veredicto fue emitido. El arma financiera fue desarmada. Los ocupantes de la sala miraban sus notas. La pantalla. Cualquier cosa menos a Carlos Brea. Carlos empujó su silla hacia atrás. El sonido raspó ruidosamente en la sala silenciosa. Se levantó. Los ojos ardiendo con un odio tan puro que casi era hermoso. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. ¿Quién te dio el derecho? ¿Siseo? ¿Quién te dio el derecho a arrastrar tus patéticos problemas personales a esta sala de juntas? Me mantuve firme. Mi voz bajando a un susurro cercano. Sin embargo, llegaba a cada rincón de la sala. Cuando mi problema personal es un documento falsificado sincronizado con una brecha de servidor, he destinado a silenciar a una oficial corporativa antes de que exponga un fraude de 9 cifras. Deja de ser personal.
Se convierte en asunto de la empresa. Se convierte en prueba. El aire en la sala estaba frágil. Estirado entre mi acusación y la rabia incandescente de Carlos. Sus palabras, patéticos problemas personales, flotaban como vapores tóxicos antes de que pudiera entregar la refutación clínica final. Un nuevo sonido irrumpió. Agudo e incongruente en el entorno estéril. Era el tono alegre sintetizado de llamada entrante de vídeo en mi móvil. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia el sonido. En la esquina de la mesa de conferencias, la pantalla de mi móvil se iluminó con una foto de mi hermana. Su rostro ya contorsionado en una máscara de angustia teatral. Era una interrupción perfectamente cronometrada. Un poco demasiado perfecta. Este era su siguiente movimiento. La artillería emocional que habían reservado destinada a desacreditarme como histérica y vengativa. Los ojos de Carlos brillaron con un destello de renovada confianza. Pensaba que esto era su salvación. Cruzó los brazos. Reclinándose en la silla con el aire de un hombre a punto de ver un espectáculo que él mismo había producido. Por supuesto. Elena, dijo. Con voz goteando con descendencia. Contesta. No dejes que interrumpamos tu crisis familiar. Mantuve su mirada un largo momento. Luego cogí el móvil. Acepté la llamada. Pero antes de que Sofía, la historia continúa con todos los giros clave adaptados, el informe de Andrés sobre la escritura salvaje notariada por Carlos 3 años antes. La cámara corporal. La firma bajo pena de perjurio que Sofía hace sin leer. La orden de alejamiento contra Diego. La reunión del consejo. La activación de la cláusula de exposición inversa. El congelamiento de activos. La suspensión de Carlos y Diego. La rendición final de Sofía con la maleta y la llave de recuerdo. El cierre definitivo de la puerta y el silencio de paz restaurado. Todo el texto original se mantiene completo. Sin acortar. Con lenguaje natural español. Expresiones locales como, ¡qué fuerte! Se le cayó el alma a los pies. No tenía ni media. Adaptaciones legales precisas a España y bucle emocional de drama. Venganza y karma intacto hasta la última línea. La guerra había terminado. Yo había ganado. El silencio que siguió fue más profundo y más rotundo que cualquiera que hubiera venido antes. El ultimátum había pasado a la irrelevancia. Sofía permanecía congelada en el centro de la habitación. La llave de latón inútil apretada en su mano. Los nudillos blancos. Era una estatua de ruina. El rostro una máscara de comprensión que amanecía. Lo había perdido todo y solo empezaba a calcular la extensión total de su deuda. Y en ese silencio aplastante. Su móvil sonó. El sonido fue violentamente chocante. Una intrusión digital aguda que rasgó la quietud. No era un tono alegre. Era el zumbido por defecto áspero de una notificación de correo que probablemente había configurado para contactos importantes. Rebuscó torpemente en su bolso. Las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el aparato. Lo levantó. Los ojos luchando por enfocar la pantalla. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándolo de un blanco ceroso y translúcido. Su aliento se atrapó en la garganta. Un sonido ahogado y rasposo. Sus ojos, abiertos y sin parpadear, estaban fijos en la pantalla. No necesitaba verla para saber qué decía. Era el dominó final. El que haría caer toda su frágil estructura. Sería un correo frío y formal del Departamento de Recursos Humanos de Capital Halcón informándole de que, como resultado de una investigación pendiente por mala conducta grave, su prometido Diego Lorca había sido suspendido indefinidamente. Su acceso revocado. Sus activos congelados. El salvavidas se había cortado. El hombre que iba a pagar sus deudas. Que iba a convertirla en dueña. Que le había prometido el mundo. Había desaparecido. Sus rodillas cedieron.
No hubo desmayo teatral. Ni caída dramática. Simplemente se dobló sobre sí misma. Su cuerpo colapsando como si le hubieran cortado los hilos. Se derrumbó en una de las sillas de madera dura de la mesa de la cocina. La misma en la que se había sentado la noche anterior. El móvil se le escapó de la mano y cayó al suelo. La pantalla todavía brillando con la noticia de su ruina. Un gemido bajo y gutural escapó de sus labios. Un sonido de pura desesperación animal. Enterró el rostro en las manos. Los hombros sacudidos por sollozos silenciosos y convulsivos. La actuación había terminado. Esto era real. No me moví hacia ella. No sentí lástima. Ni un arrebato de compasión fraternal. Esa parte de mí había sido cauterizada. Quemada por los acontecimientos de las últimas 48 horas. La observé un largo y frío momento. Una científica observando el resultado predecible de una reacción química. Luego, con un movimiento lento y deliberado, me levanté. Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos el único sonido en la habitación además de sus sollozos ahogados. Giré el pomo y tiré de ella. El sol de la mañana avanzada. Ya alto y brillante en un cielo claro de otoño. Inundó la entrada. Se derramó sobre los suelos de madera pulida e iluminó las motas de polvo danzando en el aire. Era una luz limpia e implacable. Una luz que desterraba las sombras y no dejaba espacio para mentiras. Sobre la mesa detrás de mí. El documento que ella había firmado. El reconocimiento de renuncia a la reclamación. Yacía en un charco de esa luz solar. La tinta negra. Seca y permanente. Giré la cabeza y miré hacia la figura patética y rota de mi hermana. Acurrucada en la silla. Mi voz. Cuando hablé. No fue alta. No fue enfadada. Fue una declaración de hecho tan calmada y tan definitiva como la sentencia de un juez. No me voy, dije lentamente. ¿Te vas tú? Tardó un momento en que las palabras penetraran su duelo. Levantó la cabeza. El rostro un desastre de lágrimas y rímel corrido. Me miró a mí. A la puerta abierta. Al mundo brillante e indiferente que esperaba fuera. La última chispa tenue de esperanza murió en sus ojos. Comprendió. Lentamente. Temblorosa. Se puso de pie. No me miró de nuevo. No miró alrededor de la habitación. Caminó hasta su pequeña maleta negra y tomó el asa. Con la cabeza gacha. Caminó hacia la puerta abierta. Una refugiada siendo expulsada de un país que nunca había sido suyo. Salió al porche. Al brillante sol que la hizo entrecerrar los ojos. No se volvió. No se despidió. La observé bajar los escalones de piedra. Sus hombros hundidos en la derrota. La pequeña maleta negra chocó contra el borde del último escalón. El sonido hueco y solitario. Luego estuvo en la acera. Caminando. Una figura pequeña y triste que se encogía con cada paso hasta desaparecer. Permanecí en la puerta abierta mucho tiempo. Dejando que el aire fresco y limpio me envolviera. La casa se sentía más ligera. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 días y por fin pudiera exhalar. Saqué el móvil del bolsillo. Redacté un último correo. El último movimiento en un juego que ya había terminado. Iba dirigido al Consejo de Administración. Asunto, actualización final. Cuerpo, exposición invertida. Casa asegurada. Auditoría activa. Pulsé enviar. Luego alcancé la pesada puerta de roble y la cerré. Giré el cerrojo. El sonido de un golpe sólido y satisfactorio. Casa segura. Alcancé la Rebeca en mi hombro y, con un suave clic, apagué la cámara corporal. La operación había terminado. Una suave brisa entró por la ventana del salón todavía abierta.
haciendo ondear y bailar las cortinas blancas ligeras. La casa estaba en silencio. Era el mismo silencio profundo al que me había despertado 2 días atrás. Pero ahora era diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio de la paz. Del orden restaurado. No hacían falta más palabras.